41.000 arrestos. No es un error de tipeo. 41.000 personas detenidas por el ICE solo en Miami entre enero de 2025 y marzo de 2026. Y Ron DeSantis está en el centro de toda esta tormenta. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es información que ustedes necesitan escuchar hoy, porque esto nos toca a todos los que vivimos, trabajamos y respiramos en esta Florida que tanto amamos. Si estás viendo esto por primera vez, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal, porque nosotros traemos información de primera, sin filtros, sin agenda política, con la verdad tal como está pasando en las calles de nuestra comunidad. Y si ya eres parte de esta familia, comparte este video porque hay gente que necesita saber esto hoy. Vamos directo al grano. El gobernador Ron DeSantis lleva meses siendo el hombre del momento en materia migratoria. Él mismo salió a presumirlo ante las cámaras, ante los medios nacionales, ante el presidente Trump. Florida, según DeSantis, es el ejemplo para el resto del país. Y en números, hay que reconocerlo, los resultados de sus operativos son impresionantes, o aterradores, dependiendo desde donde tú lo estés mirando. Pero aquí es donde empieza el escándalo real. Porque los números que DeSantis celebra como victorias, para miles de familias en Miami, en Homestead, en Hialeah, en todo el sur de la Florida, son tragedias personales. Son padres que no volvieron a casa. Son madres que no saben dónde están sus hijos. Son ciudadanos americanos que fueron detenidos por error. Y de eso vamos a hablar hoy, con toda la información, con todos los datos, sin esconder nada. Empecemos desde el principio para que todos entiendan cómo llegamos hasta aquí. Todo comenzó a acelerarse cuando DeSantis, en febrero de 2025, firmó un paquete de leyes que cambiaron para siempre la relación entre Florida y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Ese paquete incluía algo que nunca antes había existido de esta manera en ningún estado, la obligación de que absolutamente todas las agencias de seguridad pública de Florida firmaran acuerdos con el ICE bajo el programa federal conocido como 287G. ¿Qué significa eso en términos simples? Significa que el policía de tráfico que te para en la autopista, el agente del sheriff que patrulla tu vecindario, el oficial de la universidad donde estudian tus hijos, todos ellos ahora tienen autoridad para interrogarte sobre tu estatus migratorio, arrestarte sin orden judicial y entregarte al ICE. Todos. Los 67 condados de Florida. Sin excepción. Y DeSantis no se quedó ahí. También metió en ese paquete algo que eriza la piel a los abogados constitucionales, la pena de muerte obligatoria para inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales. Los críticos legales inmediatamente señalaron que esto choca directamente con fallos previos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que prohíben la pena capital automática sin deliberación del jurado. Pero el gobernador lo firmó de todas formas. También se asignaron $298 millones para financiar toda esta maquinaria de control migratorio. ¿Y los resultados? Aquí viene la parte que DeSantis salió a celebrar como si hubiera ganado el Super Bowl. Del 21 al 26 de abril de 2025, se lanzó la llamada Operación Tidal Wave, en español, Operación Marea. Una operación multiagencia coordinada entre el ICE, el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla de Carreteras de Florida, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, la Guardia Nacional, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre, y decenas de alguaciles de condados en todo el estado. El resultado, 1.120 arrestos de personas acusadas de estar en el país sin documentos. En menos de una semana. El mayor número de arrestos en un solo estado en una sola semana en toda la historia del ICE desde su creación en 2003. DeSantis salió en conferencia de prensa junto a funcionarios federales en Miramar. Madison Sean, la directora adjunta del ICE, declaró que esto era solo el comienzo. No nos vamos a detener, dijo. Y DeSantis lo secundó. Florida está orgullosa de trabajar con la administración Trump. Vamos a continuar con amplios operativos de aplicación de la ley. Pero esperen, porque aquí viene lo que las conferencias de prensa no te dicen. Según datos que el gobierno mismo confirmó, del total de los 1.120 arrestados en esa operación, 63% tenía algún tipo de antecedente criminal. Eso significa que el 37% restante, más de 400 personas, fueron arrestadas sin haber cometido ningún crimen más allá de estar en el país sin papeles. 400 personas que trabajaban, que tenían familia, que pagaban impuestos. Y si lo ampliamos al panorama de todo el año 2025, los números son todavía más reveladores. El estado de Florida realizó más de 20.000 arrestos relacionados con inmigración durante ese año. De esos 20.000, según datos detallados revelados por NBC News, más de 4.800 personas detenidas tenían únicamente violaciones de inmigración en su historial. 0 crímenes violentos. 0 antecedentes de delitos comunes. Solo la infracción de estar sin estatus legal en el país.
Un cuarto del total tenía antecedentes criminales reales. Los demás enfrentaban cargos pendientes, en su mayoría por ofensas no violentas como manejar sin licencia. Eso sí, DeSantis salió a decir que nuestro pueblo está más seguro gracias a estas medidas. Pero cuando los periodistas le pidieron datos concretos que vinculen estos arrestos con una reducción en los índices de criminalidad, no los hubo. Los expertos en seguridad consultados por CNN señalaron que no existe evidencia empírica que demuestre que más arrestos de inmigración se traduzcan en menos crimen. Ninguna. Pero el discurso político no necesita evidencia cuando tiene titulares. Y la situación siguió escalando mes a mes. En septiembre de 2025, el ICE publicó nuevos datos: 400 personas más arrestadas en otro operativo en Florida. Para ese momento ya había 327 acuerdos activos del programa 287G en el estado, lo que representaba un aumento de 577% desde que Trump asumió en enero. 577%. En solo 9 meses. Luego llegó octubre de 2025 con la operación criminal Return, 230 personas arrestadas en 10 días, esta vez apuntando a delincuentes sexuales convictos. DeSantis, otra vez en el podio, celebrando. Y para finales de 2025, el propio gobernador reveló la cifra total: más de 20,000 arrestos vinculados a inmigración en ese año. Pero el número que más impacta es este, según Bloomberg Opinion, basándose en datos de la columnista Mary Ellen Klass. La oficina del ICE en Miami registró 41,000 arrestos entre enero de 2025 y marzo de 2026. 41,000. Solo en el área de Miami. Más que cualquier otra ciudad del país. ¿Y qué dejaron esos 41,000 arrestos en la comunidad? Aquí está el escándalo humano que nadie en el gobierno quiere hablar. La Universidad del Sur de Florida realizó una investigación profunda sobre el impacto de estas políticas en las comunidades inmigrantes del estado. Los resultados son desgarradores. Los participantes del estudio describieron creciente inestabilidad laboral, movilidad reducida, mayor temor a la separación familiar, y una disminución dramática en la confianza hacia las fuerzas del orden. Pero lo que más golpea del estudio es lo que les está pasando a los niños. Los investigadores documentaron que niños y jóvenes de familias inmigrantes están asumiendo responsabilidades que no les corresponden: manejar a sus padres porque ellos tienen miedo de salir, traducir documentos legales, monitorear si hay policías en el vecindario cuando van a la escuela. Todo eso en detrimento de su educación y su bienestar emocional. Y no solo eso. La Universidad del Sur de Florida encontró que personas de distintos estatus migratorios, incluyendo personas con permiso de trabajo vigente, con proceso de asilo abierto, incluso ciudadanos americanos de piel morena o con acento, están evitando ir a hospitales por miedo. Están evitando llevar a sus hijos a escuelas. Están evitando entrar a iglesias. Porque el miedo no distingue entre quien tiene papeles y quien no. ¿Y los centros de detención? Aquí el escándalo se pone todavía más oscuro. En 2025, DeSantis abrió nuevos centros de detención para inmigrantes. Uno de ellos, ubicado en los Everglades, al oeste de Miami, fue bautizado oficialmente como Alligator Alcatraz. Alcatraz del Caimán. Así lo llamaron. Amnistía Internacional no tardó en emitir un reporte denunciando condiciones que calificó de inhumanas dentro de estas instalaciones: incomunicación y aislamiento de los detenidos, inodoros desbordados, acceso limitado a duchas, exposición constante a insectos, y luces encendidas las 24 horas del día dentro de las celdas. 24 horas de luz artificial, sin oscuridad, sin descanso real. Las organizaciones de derechos civiles no solo criticaron las condiciones, sino también el nombre mismo del centro, argumentando que ponerle ese nombre a un lugar donde se detiene a seres humanos es una forma de deshumanización pública que normaliza el maltrato. Y aquí viene uno de los casos más impactantes de todo este periodo, uno que sacudió a la comunidad hispana en toda la Florida. Juan Carlos López Gómez, un ciudadano americano, residente del estado de Georgia, de origen mexicano, viajaba el 17 de abril de 2025 en un vehículo con 2 personas más hacia Florida para trabajar. Los detuvieron en una autopista por exceso de velocidad. El patrullero de la Florida Highway Patrol, en lugar de procesar la multa de tráfico, los interrogó sobre su estatus migratorio. Lo que pasó después generó indignación nacional. El patrullero arrestó a López Gómez bajo la ley estatal SB 4C, que criminaliza el ingreso de inmigrantes indocumentados a Florida. El problema, el enorme problema, es que esa ley había sido bloqueada por una corte federal solo 13 días antes, el 4 de abril. Los patrulleros ignoraron la orden de una corte federal y arrestaron a un hombre igualmente. Y para colmo, López Gómez era ciudadano americano. Ciudadano. Su abogado, Mutaki Akber, lo explicó públicamente: las autoridades simplemente asumieron que era indocumentado por su apariencia.
Este caso encendió alarmas a nivel nacional sobre el perfil racial en las operaciones de inmigración en Florida. Y aquí en Miami, la situación llegó a un punto de quiebre político que tampoco se puede ignorar. En diciembre de 2025, Eileen Higgins ganó las elecciones para convertirse en la primera alcaldesa de la ciudad de Miami. Y lo primero que hizo al asumir fue declarar públicamente que buscaría la manera de salir del Acuerdo 287G con el ICE. La alcaldesa contó que durante su campaña se cruzó con residentes que tenían lágrimas en los ojos porque un familiar había sido llevado a Alligator Alcatraz, o porque ni siquiera sabían dónde estaba el detenido. Higgins fue directa en sus declaraciones al Miami Herald. Sus tácticas pueden parecer más silenciosas de lo que parecían en otras ciudades, pero son igual de devastadoras para las vidas de las familias que están arruinando. Y sobre la retórica oficial del gobierno, dijo algo que muchos en la comunidad sienten pero no se atreven a decir en voz alta. Están hablando de nuestros vecinos como si fuesen menos que personas. No son criminales. Son parte de esta comunidad. ¿Y qué hizo DeSantis cuando escuchó eso? No tardó ni 24 horas. El gobernador respondió advirtiendo que Florida utilizaría la ley SB2C para suspender o incluso remover de su cargo alcaldes y funcionarios locales que no cooperen con el ICE. Es decir, si Higgins avanza con su intención de salir del acuerdo, DeSantis podría quitarla del puesto. Eso lo tienen claro los comisionados de Miami. Cuando se votó el acuerdo con el ICE en junio de 2025, fue aprobado por 3 votos a favor y 2 en contra. Y uno de los comisionados que votó a favor, Miguel Ángel Gabela, fue completamente transparente sobre su razón. Haciendo los cálculos políticos, señaló que votar en contra significaría arriesgar entre 20 y 30 millones de dólares en fondos estatales para su distrito. 20 o 30 millones que había peleado para conseguir para proyectos de carreteras y desarrollo local. La realidad del dinero en la política, desnuda y sin maquillaje. Pero no todos en Florida se rindieron sin pelear. El alcalde de South Miami, Javier Fernández, presentó una demanda directamente contra DeSantis y la fiscal general del estado. Su argumento legal es claro: su ciudad no opera una cárcel de condado, por lo tanto, no debería estar obligada a aplicar el programa 287G. La demanda está abierta y su resolución podría tener implicaciones para otros municipios que quieran resistir las políticas del gobernador. También hay que hablar de los activistas y organizaciones comunitarias que se han plantado en medio de todo esto. Renata Boceto, directora adjunta de la organización FLIC, fue directa cuando se refirió a las declaraciones de DeSantis e ICE: están esquivando la verdad. La historia que no están contando es que están ignorando el debido proceso, desgarrando familias. Y Paul Namfi, del Family Action Network Movement, lo puso en términos económicos que cualquiera puede entender. Florida se beneficia de la diversidad y la resiliencia de las comunidades inmigrantes de Haití, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Colombia, de todo el Caribe, de toda América Latina. Deportar a estas comunidades va a destruir la economía de la Florida. Y tiene razón en señalar esa dimensión económica. Florida tiene cerca de 1.200.000 personas sin documentación. Muchas de ellas trabajan en la construcción, en la agricultura, en los servicios, en los restaurantes, en el turismo. Hay reportes que ya empiezan a documentar el impacto en la industria de la construcción específicamente, donde la escasez de mano de obra causada por los arrestos está empezando a elevar los costos en un estado que ya tiene una crisis brutal de vivienda asequible. Ahora bien, aquí nosotros somos un canal que cree en el debate honesto, y eso significa escuchar también la posición del gobierno con seriedad. DeSantis y sus aliados tienen argumentos que parte de la población comparte. El gobernador señala que muchos de los arrestados tenían órdenes de deportación vigentes emitidas por jueces de inmigración, que había miembros confirmados de pandillas como Tren de Aragua, MS-13, y otras organizaciones criminales transnacionales, que hay delincuentes sexuales convictos que estaban libres en comunidades con familias e hijos, que el Estado de Derecho requiere que las leyes se cumplan, y que la ciudadanía votó en noviembre de 2024 con un mandato claro hacia políticas de control migratorio más estrictas. Estos puntos no se pueden ignorar. Nadie en este canal va a decirte que los criminales violentos con órdenes de deportación no merecen ser deportados. Eso sería deshonesto. El problema que señalan los críticos, y es un problema real, es el cómo se está implementando todo esto. Es la falta de distinción entre el delincuente peligroso y el trabajador sin papeles que lleva 20 años pagando impuestos. Es la detención de ciudadanos americanos por error. Es la violación del debido proceso. Es arrestar gente bajo leyes que los tribunales ya habían bloqueado. La tensión real no es entre seguridad pública y caos. La tensión real es entre dos visiones de lo que significa ser americano y de cómo se construye una comunidad. Y esa es una conversación que tenemos que poder tener con honestidad, sin insultos, sin demonizar al que piensa diferente.
Porque al final del día, esta Florida que todos amamos, esta Florida construida por cubanos, por haitianos, por venezolanos, por colombianos, por mexicanos, por centroamericanos, por jamaicanos, esta Florida multicultural no existiría sin la historia de migración que la forma. Y eso no lo dice la izquierda ni la derecha. Lo dice la historia. Ahora, ¿qué viene en el horizonte? Larry Keffe, el director del Consejo Estatal de Ejecución Migratoria nombrado directamente por DeSantis, lo dijo con todas las letras: los últimos 6 meses han sido solo el calentamiento. Creo que esto va a despegar de verdad. Y el gobernador tiene más propuestas en camino: multas para empleadores que contraten inmigrantes sin verificar su estatus, cargos criminales para quienes empleen a más de 50 trabajadores indocumentados, prohibiciones para que las personas sin documentos accedan a préstamos o envíen remesas a sus familias en el exterior, y una regla de presunción de culpa para inmigrantes sin documentos involucrados en accidentes de tráfico, que organizaciones de derechos civiles ya han calificado como abiertamente discriminatoria. Además, DeSantis creó una nueva sección de control migratorio dentro del Departamento de Seguridad Vial, cuya función específica es identificar, localizar y capturar inmigrantes con antecedentes criminales en todo el estado. Una unidad especializada, financiada con fondos públicos, dedicada exclusivamente a esta tarea. Y a nivel nacional, Florida ya no es solo un estado. Es el modelo. Hay acuerdos 287G vigentes en 40 estados de la Unión. Florida por sí sola representa casi el 30% de todos esos acuerdos en todo el país. Lo que pasa aquí en la Florida no se queda en la Florida. Lo que DeSantis construye aquí puede convertirse en el manual que otros gobernadores repliquen mañana. Por eso este tema importa más allá de si tú tienes papeles o no. Importa porque habla de qué tipo de país queremos ser. Importa porque habla de si el Estado puede arrestarte por tu apariencia. Importa porque habla de si los niños pueden ir a la escuela sin miedo. Importa porque habla de si las personas pueden ir al hospital sin sentir que van a ser deportadas en la sala de emergencias. Y aquí, en nuestra comunidad, eso lo sentimos en carne propia. Nosotros hemos visto los videos que circulan en los grupos de WhatsApp. Hemos escuchado los testimonios de la señora que no sabe dónde está su marido desde hace 3 semanas. Del joven que llegó de niño, que habla inglés mejor que español, que pagó impuestos toda su vida adulta, y que un martes salió a trabajar y no volvió. Del pequeño negocio que cerró porque la mitad del personal no se presentó después de una redada en el vecindario. Esas historias son reales. Y las cifras también son reales. 41,000 arrestos en Miami en 15 meses no son solo números en un comunicado de prensa. Son 41,000 historias. 41,000 familias. 41,000 vidas que cambiaron para siempre. DeSantis puede salir al podio a celebrar cada número como un logro político. Puede posar con los agentes del ICE y tomarse fotos para sus redes sociales. Puede usar esto como trampolín para sus ambiciones nacionales. Pero lo que no puede es borrar el impacto que estas políticas tienen en las calles de Homestead, en los apartamentos de Hialeah, en las escuelas de Little Havana, en los campos agrícolas de Immokalee. Y mientras la nueva alcaldesa de Miami, Elaine Higgins, pelea desde adentro para cambiar el rumbo, mientras el alcalde de South Miami, Javier Fernández, pelea en los tribunales, mientras los activistas se plantan frente a las comisiones, la pregunta que todos tenemos que hacernos como comunidad es: ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque al final, la política migratoria no la hacen solo los gobernadores y los presidentes. La hacen también los votos. La hacen las voces que se alzan o que callan. La hacen los vecinos que se cuidan mutuamente o que miran para otro lado. Esta comunidad merece información. Merece análisis. Merece un espacio donde se pueda hablar de esto con respeto y con verdad. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí cada día. Si este video te aportó algo, si aprendiste algo nuevo, si sientes que esta información necesita llegar a más personas de nuestra comunidad, compártelo ahora mismo. Mándalo al grupo de WhatsApp, ponlo en tus historias, etiqueta a ese amigo o familiar que necesita saber esto. Cada compartido nos ayuda a llegar a más gente con información de calidad. Dale like si crees que nuestra comunidad merece información honesta y sin agendas ocultas. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Seguimos de cerca todos los movimientos en Florida, porque esta historia está lejos de terminar. Y nosotros vamos a estar aquí, contándola tal como es. Hasta la próxima.